sabe, el secretismo fue una de las características de los gobiernos soviéticos hasta la desaparición de la URSS en 1991. Según documentos que han salido a la luz, entre los campos que investigaron en silencio está el de los objetos voladores no identificados. Las primeras revelaciones surgieron durante la etapa de la Glasnost, o apertura, impulsada por Mikhail Gorbachev, pero las filtraciones continuaron luego del desmembramiento de la Federación. Uno de los organismos que investigó este fenómeno fue la Agencia de Inteligencia Soviética, KGB. En el verano de 2022, la publicación británica The Sun difundió algunos documentos de los expedientes X de la KGB. Anteriormente, Dmitry Rogozin, el director de la Agencia Espacial Rusa, había adelantado que existían bocetos de ovnis dibujados por pilotos militares soviéticos, testigos de este fenómeno. Sin embargo, las declaraciones sobre estos documentos que hizo Rogozin pasaron casi por debajo de la mesa, porque el centro de atención fue su opinión de que algunos ovnis pueden ser extraterrestres y que estos pudieran estar estudiándonos, tal y como nosotros hacemos con las bacterias. Según el Sun, la organización UAP Media del Reino Unido le entregó esos documentos, hasta entonces secretos. De acuerdo con la versión, los documentos son parte de más de 100 páginas que un agente de la KGB entregó en 1991 al general de división Pavel Popovich, uno de los primeros cosmonautas soviéticos. Los reportes revelados incluyen narraciones de encuentros de aviones de combate con luces extrañas y de naves que se movieron a su alrededor a 600 millas por hora, como ningún avión creado por los humanos. Entre los avistamientos está el registrado el 21 de octubre de 1989, cuando un objeto rojo brillante de naturaleza desconocida se pudo ver en el distrito ruso de Magadán. Uno de los informes más llamativos lleva la firma de un teniente coronel de apellido Konov, quien describe un encuentro de aviones MiG-21 con un objeto no identificado el 9 de septiembre de 1989. Los pilotos de combate observaron varias luces intermitentes que también fueron vistas por tripulantes de 3 vuelos cerca de Volgogrado. El piloto jefe Sergei Sashkov describió ese mismo encuentro y dijo haber visto una acumulación de luces brillantes, mientras que el teniente Alexander Selyutin describió un punto rojo pulsante colgado en el cielo. En otro relato, un teniente identificado como Valery Voloshin dijo que observó el 28 de julio de 1989 un objeto con forma de disco con una media esfera en la parte superior. El militar dibujó lo que vio y entregó el boceto a sus superiores. Este es uno de los documentos revelados en el 2022. Según dijo, el objeto voló a baja altura e iluminó con un rayo de luz un lugar donde había reservas de armas coheteriles. Otros testigos describieron un objeto parecido a un cohete, que era más grande que cualquier avión, y pilotos de aerolíneas comerciales reportaron objetos brillantes mientras volaban fuera de Moscú. Visto en contexto, los documentos no aportan información que de momento sirva para hallar una respuesta definitiva al misterio de los ovnis. Pero lo que sí es importante es que confirman que se trata de un fenómeno real y de amplitud mundial. Ni siquiera la KGB, que lleva en su escudo una amenazante espada, quedó al margen de la investigación de uno de los grandes misterios de la humanidad. El cuerpo de inteligencia soviético no pudo aclarar el misterio de los objetos voladores no identificados, como tampoco lo han hecho investigadores de todo el mundo hasta hoy. Este fenómeno sigue manifestándose regularmente, pero a diferencia de años atrás, instituciones científicas, gobiernos y militares los están analizando con seriedad y le dedican una vigilancia cada vez mayor. Ello nos lleva a pensar que en un tiempo más bien corto podremos obtener algunas respuestas sobre los ovnis que pudieran cambiar nuestra concepción actual del universo.
los documentos secretos soviéticos son otro granito de arena en la construcción de una respuesta al misterio de los objetos voladores no identificados.